Descubrí que mi esposa me engañó y se desmayó al ver la venganza que había preparado para ella. Le informé a mi esposa, Valeria, que mi seminario terminaba un día antes de lo previsto, pero no pude cambiar mi vuelo, así que regresaría el martes por la noche. Ella debía recogerme en el aeropuerto alrededor de las 6 de la tarde. Expresó cierta frustración por estar lejos otra noche, pero dijo que estaría encantada de verme después. Pensándolo durante una hora, me di cuenta de que había estado mucho tiempo fuera de casa y que debía priorizar a mi esposa, con quien he vivido durante 17 años. Decidí ir al aeropuerto y hacer un esfuerzo por cambiarlo. Casi me rindo, pero entonces noté que había un vuelo a un aeropuerto cerca de nuestra ciudad natal. El aeropuerto que suelo usar está a aproximadamente 1 hora al norte de nuestra casa, pero el otro aeropuerto estaba a casi 2 horas al sur, y nunca lo había usado antes. Revisé y descubrí que había un vuelo que salía para ese aeropuerto en media hora, así que fui al mostrador para comprar un billete. Me sorprendió lo fácil que fue. 1 hora más tarde, estaba en el aire, y 3 horas después, aterricé. Alquilé un coche y esperaba estar en casa alrededor de medianoche. Valeria tenía que encontrar una manera de expresar su alegría por mi regreso anticipado. Mentalmente enumeré algunas suposiciones y sonreí para mis adentros. Decidí no llamarla y quería que mi regreso fuera una completa sorpresa. Era justo antes de la medianoche cuando llegué a casa. La casa estaba oscura y el coche de Valeria no estaba. Lo encontré peculiar mientras metía mi bolso y desempaquetaba, preguntándome dónde podría estar a estas horas, pero decidiendo no sacar conclusiones precipitadas. Llamé a su teléfono celular y ella respondió al tercer timbre. La saludé y fingí preocuparme por su bienestar. Me informó que ya era pasada la medianoche y que había estado durmiendo. Me aseguró que estaría en el aeropuerto a las 6 de la mañana siguiente para recogerme. Estaba perplejo y curioso por el hecho de que estuviera durmiendo pero no en casa. Le pregunté sobre su paradero, mencionando que había intentado llamar a nuestro teléfono de casa, pero que había saltado el contestador automático. Me explicó que estaba en la cama y que nuestro teléfono no funcionaba, mencionando a un reparador programado para el día siguiente. Mi cabeza daba vueltas mientras me preguntaba si estaba en la cama arriba. Había estado desempaquetando en la misma habitación y no la había visto. Parecía poco probable que me estuviera mintiendo descaradamente, pero no pude evitar preguntarme por qué. Entonces le informé que no estaría en el vuelo de las 6 de la mañana y que me quedaría unos días más. Prometí llamarla cuando tuviera la hora y el día exactos de mi regreso. Expresó su anhelo por mí y me pidió que volviera a casa tan pronto como pudiera. Le aseguré que no podía esperar para verla y me despedí. Al terminar la llamada, no pude evitar notar un toque de risa en su voz. Marqué mi número de teléfono de casa y sonó normalmente. Contemplaría responder al teléfono y tener una conversación ingeniosa conmigo mismo, pero no tenía el corazón para hacerlo. Subí a nuestra habitación y busqué debajo de la cama y en otros escondites. Pensé para mí mismo, damas y caballeros, Elvis se ha ido del edificio. Estoy en ventas, no en ciencia espacial, pero mis instintos eran agudos y sentí algo sospechoso. Qué tonto había sido. Bastante tonto, esa fue mi honesta evaluación. A la mañana siguiente, me levanté temprano y moví el coche alquilado al otro lado de la calle. Alrededor de las 7 de la mañana, vi el coche de Valeria acercarse a la casa con un hombre conduciendo. Me escondí en el armario de trastos en el vestíbulo con la puerta ligeramente entreabierta. Valeria abrió la puerta y entraron. Ella le informó que necesitaba cambiarse y prepararse para el trabajo. Mencionó conseguir ropa para el día siguiente para evitar regresar por la mañana, y dijo que volvería en 10 minutos. Él se rió entre dientes y respondió que la ayudaría, pero que entonces tendría que hacerle el amor de nuevo. Valeria le advirtió en broma que tendría que despedirlo por llegar tarde y mencionó que parecía disfrutar del hecho de que ella trabajaba bajo su mando. También comentó sobre cómo su esposa la consideraba la secretaria perfecta. No pude evitar preguntarme qué le diría a su esposa, considerando que ella lo encontraba odioso y arrogante. Él solo había estado con la compañía por un par de semanas, hasta donde podía recordar. Él se rió y mencionó que ya le había contado a su esposa sobre Valeria, notando que ella tenía la misma edad que la madre de su esposa y era mucho más ligera en peso. Bromeó diciendo que cuando su esposa viera a Valeria, tendría que despedirla de todos modos. Luego añadió que le había informado a su esposa que estaría buscando casa esa semana y que podría no estar fuera del hotel por un par de días. Valeria se reunió con ellos y compartieron una risa. Ella se veía impresionante y su jefe se llamaba el señor jefe. Se abrazaron y él le dio un beso lento y apasionado. Me sentí tentado de agarrar un paraguas del estante y expresar mi desaprobación. Sugirió que ella pasara la noche siguiente con él, saliendo a cenar y regresando a las 8 de la noche. Mencionó la posibilidad de mostrarle la cabaña después de hablar con el dueño. Valeria recomendó la idea y preguntó en broma qué tipo de tour le gustaría,
añadiendo que pasaría si mi esposo regresa temprano. Su nombre era Jeff. Jeff le aseguró, mencionando que yo lo llamaría para coordinar una recogida en el aeropuerto, dándole un día de aviso. Enfatizó que si no llamaba hoy, no regresaría a casa mañana. Valeria lo encontró satisfactorio y respondió sugiriendo que yo era una foca y que, en el improbable caso de algún problema, probablemente él le ofrecería a Jeff una cerveza y me disculparía por cualquier inconveniente. Jeff a su vez sugirió que sonaba como un pusilánime y que su esposa estaría furiosa y podría causarle problemas si la engañaba. Valeria intervino diciendo que el miedo mantenía a la mayoría de los hombres en línea, aunque él no parecía tenerle demasiado miedo a su esposa la mayor parte del tiempo. Jeff respondió explicando que estaría en graves problemas si la engañaba y tendría suerte de salvar su vida. Añadió que su esposa estaba en Houston, lo que lo hacía sentir relativamente seguro. Ahí es cuando dejé de escuchar mientras salían de la habitación. Mi cara se puso roja y sentí que mi presión arterial aumentaba. No solo mi esposa había sido infiel, sino que también parecía que no le agradaba. Me senté a contemplar la situación y un plan comenzó a tomar forma lentamente. Recordé que Valeria había mencionado que su nuevo jefe estaba siendo transferido desde la sede de la empresa en Houston. Necesitaba averiguar su nombre, así que hice algunas llamadas telefónicas. Unas pocas preguntas discretas a la recepcionista en el lugar de trabajo de Valeria me proporcionaron rápidamente toda la información que necesitaba. Su nombre era Jeffrey Ross y tenía una esposa y 2 hijos adolescentes. Ella se quedaría en Texas hasta que los niños terminaran su año escolar y luego se unirían a Jeffrey en Springfield. Él buscaría una casa todas las noches después del trabajo. Busqué el apellido Ross en Houston en el directorio de internet y encontré 3 Jeff Rosses en Houston. Con mi primera llamada, toqué el gordo. Pregunté si era la señora Jeffrey Ross y ella afirmó, preguntando cómo podía ayudarme. Le pregunté si su esposo trabajaba para la compañía Halifax y ella confirmó que sí. Inventé mi identidad diciendo ser Don Watson de Halifax y mencioné que planeaba una pequeña fiesta para su esposo Jeff y para ella. Expliqué que recibirían billetes de ida y vuelta a Springfield como sorpresa para Jeff. Ella respondió positivamente y preguntó sobre la fecha del evento. Me abstuve de dar una respuesta directa y en su lugar transmití que el evento tendría lugar la noche siguiente. Proporcioné detalles del vuelo y expliqué que la empresa reembolsaría a Jeff los gastos. Enfaticé la necesidad de secreto y ella prometió no divulgar la información a nadie. A continuación, empecé a llamar a los amigos y familiares de Valeria para invitarlos a su fiesta sorpresa. Les informé de que Valeria había recibido una promoción de su jefe que justificaba una celebración. Todo el mundo quedó satisfecho con la explicación y la necesidad de mantenerlo en secreto para Valeria. Les pedí que llegaran a nuestra casa a las 7 de la tarde para asegurar la presencia de Valeria. Para asegurar una fiesta sin problemas, contacté a un restaurante local y ordené comida y bebidas, especificando que debía colocarse en la terraza junto a la sala de estar cerca de nuestra piscina. Este fue un toque especial ya que Valeria siempre había querido una fiesta en esa terraza. Dejé instrucciones para los caterers y expliqué que la casa podría estar vacía cuando llegaran, pero que podían colocar todo en la terraza al aire libre dando la vuelta a la casa. Al día siguiente, llegué al aeropuerto media hora antes. Mientras los pasajeros se dirigían a la zona de equipajes, me acerqué a un par de mujeres que viajaban solas y pregunté si eran la señora Ross. Mientras hablaba con una de las mujeres, escuché que alguien me llamaba. Ella se presentó como la señora Ross y preguntó si yo estaba allí para recogerla. Casi me quedé sin palabras cuando la vi. Parecía una estrella de cine. Me presenté como Ron y expliqué que mi esposa trabajaba para su esposo. Decidí pensar sobre la marcha ya que parecía un poco sospechosa. Mencioné humorísticamente que a menudo me decían que me había casado con una mujer mayor y más grande, pero le aseguré que era solo porque mi esposa tenía más experiencia y había más que amar. Ella reflexionó sobre esto por un momento y luego sonrió, y me sentí aliviado. Recogimos su equipaje y nos dirigimos al aparcamiento. Cuando llegamos a mi casa a las 6:30, le expliqué a la señora Ross que era una fiesta al aire libre en honor a su marido y también una celebración del cumpleaños de mi esposa. A medida que los invitados empezaron a llegar, el caterer completó la configuración y me quedé genuinamente impresionado. Parecía una fiesta de primera categoría y no me había dado cuenta de que podía organizarse tan bien. A las 7:30 todo el mundo que había invitado estaba en su lugar. Les pedí que aparcaran detrás de la iglesia a media calle para que nuestra entrada estuviera despejada. Les expliqué a todos que me escondería en el salón y que cuando los invitados de honor llegaran a la casa, apagaría las luces del patio. Esta sería una señal para que estuvieran muy callados. Teníamos puertas corredizas de cristal que daban a la terraza y había persianas verticales que se podían ajustar con cuerdas. Una cuerda abría las persianas horizontalmente mientras que otra las separaba. También teníamos cortinas gruesas que usábamos durante el clima frío.
Estas cortinas eran lo suficientemente grandes para que yo pudiera esconderme detrás. Cuando alcancé las cuerdas de las persianas verticales y el interruptor de la luz en la terraza unos minutos antes de las 8, noté el coche de Valeria acercándose frente a la casa. Apagué las luces en la cubierta y me escondí detrás de las cortinas para crear un ambiente tranquilo. La puerta se abrió y pude oír a Valeria y Jeff riendo. Pensé para mí mismo que era reconfortante saber que se estaban divirtiendo. Jeff, de una manera ligera, expresó su ansia por tener un momento privado, mencionando que rara vez tenían un momento a solas. Ayudó a Valeria a quitarse el vestido, revelando que solo llevaba una tanga. Ambos parecían estar de muy buen humor mientras Valeria se quitaba juguetonamente su tanga. Comentó sobre la constante alegría de Jeff y él la empujó sobre mi silla y su enlace comenzó. Cuidadosamente encendí la luz. Valeria se sorprendió y exigió una explicación por mi presencia. Su pregunta parecía algo simplista para mí dadas las circunstancias. Con calma le recordé que esta era mi casa, enfatizando que mi nombre estaba en la escritura. Ella expresó sorpresa por mi regreso anticipado y yo lo reconocí casualmente. Jeff murmuró algo sobre tener que irse y tener asuntos que atender. Le ofrecí una bebida, lo que pareció sorprender tanto a él como a Valeria. Pude notar que Jeff estaba contemplando la suposición anterior de Valeria de que le ofrecería una cerveza si los atrapaba juntos. No pude evitar sonreír mientras observaba su proceso de pensamiento. Antes de que Jeff pudiera responder, su esposa entró abruptamente en la habitación desde la terraza, agarrando un bolso grande y agitándolo vigorosamente. Su sorpresa lo dejó prácticamente indefenso y terminó a unos 5 pies de su posición anterior. Posteriormente, la madre y la hermana de Valeria se unieron a la escena. Valeria, todavía sin vestir, recibió una reprimenda de su madre, quien le indicó que se vistiera y le sugirió en broma que considerara una carrera en el entretenimiento para adultos después de la reciente actuación. Valeria estaba demasiado conmocionada para responder, y cuando encendí la luz del porche, se dio cuenta de que otras 20 personas la estaban mirando. Salí, agarré un poco de ensalada de patata y alitas, y saqué una lata de cerveza del refrigerador. Regresé a mi asiento y observé la lucha de Jeff para sentarse, así como los intentos de Valeria para recuperar la compostura. Toda la situación fue sin duda frustrante, y no pude evitar pensar que yo no era el responsable de este desastre. Valeria y Jeff se habían colocado a sí mismos y a sus seres queridos en esta incómoda situación. En última instancia, era mejor que todos supieran la verdad y siguieran adelante. A medida que pasaba el tiempo, la situación se calmó. La prima de Valeria llevó a la señora Ross al motel, mientras que otro primo ayudó a Jeff al coche y le proporcionó un viaje al motel. La madre de Valeria preguntó si Valeria quería ir con ellos, pero Valeria rechazó. Su madre expresó su comprensión de mi probable disgusto y reconoció que Valeria merecía una buena reprimenda, pero creía que ya estaba sufriendo lo suficiente. Luego se fueron. Valeria se escondió en el baño y oí la ducha corriendo. Nunca había disfrutado tanto de la cerveza y las alitas, sentado solo y reflexionando sobre los eventos de la noche. Pensé para mí mismo que 1 o 2 veces en la vida todo se alinea perfectamente y el plan realmente funciona. Después de terminar mi ensalada y alitas, comencé a limpiar. Limpiar después de esta multitud tomó bastante tiempo. Tuve que guardar las sobras en el refrigerador y el congelador. Ya era pasada la medianoche cuando me senté a la mesa con la última cerveza de la noche, finalmente capaz de relajarme. Valeria entró en la habitación y tomó asiento frente a mí. Le pregunté si era feliz y si eso era lo que quería. Me pregunté por qué. La gente empezaba a formar tales opiniones. Cuestioné si había hecho algo para darles esa impresión e incluso sugerí que podría haber sido su obra. Ella respondió mencionando el incidente cuando me atraparon con mi jefa. Se preguntó si alguien pensaría que eso es lo que hacen las mujeres promiscuas. Valeria expresó su frustración hacia mí por no acudir a ella si teníamos algún problema en lugar de invitar a todo el vecindario. Sonreí y le pregunté si teníamos un problema. Ella continuó explicando que nunca quiso ser grosera conmigo y que nunca pensó que descubriría a mi jefa. Me acusó de lastimarla intencionalmente. Señalé que organizar una fiesta sorpresa para mi amada esposa en nuestra casa no podía ser peor que ser infiel fuera de nuestro matrimonio. Sugerí que no mucha gente estaría de acuerdo con su perspectiva. Finalmente, dijo lo que había estado esperando escuchar durante tanto tiempo. Valeria razonó que si yo hubiera estado más cerca, nada de esto habría sucedido. Afirmó que no le había prestado suficiente atención, haciéndola vulnerable a los avances de Jeff. No pude evitar reírme a carcajadas. Estaba tratando de culparme y hacerme disculparme por sus propias acciones. Parecía tan tonta para mí mientras cerraba la puerta del dormitorio detrás de mí y la cerraba con llave. Una profunda satisfacción me invadió. Mis cadenas se habían roto. Estaba emocionalmente liberado y pronto legalmente libre. Anticipaba ansiosamente mi nueva vida.
Muy bien, esa fue una historia divertida. Ahora vamos a pasar a otra emocionante. Manténganse en sintonía y vamos a sumergirnos. Ustedes saben que debería estar en el trabajo ahora mismo, pero en cambio, estoy sorprendentemente tranquilo sentado en la mesa de la cocina disfrutando de una taza de café recién hecho. Necesitaba esto para calmar mis nervios. Siempre he encontrado esto una rutina muy calmante. Solía hacerlo con regularidad cuando nuestros hijos eran pequeños. Me despertaba aproximadamente una hora antes que el resto del hogar solo para saborear la paz y la tranquilidad. Era algo así como un pasatiempo mío. A la mañana siguiente, me levanté temprano y moví el coche alquilado al otro lado de la calle. Alrededor de las 7 de la mañana, vi el coche de Valeria acercarse a la casa con un hombre al volante. Me escondí en el armario lleno de trastos en el vestíbulo, dejando la puerta entreabierta. Valeria abrió la puerta y entraron. Ella le dijo que necesitaba cambiarse y prepararse para el trabajo. Mencionó que iba a traer ropa para el día siguiente para no tener que volver por la mañana, y dijo que estaría de vuelta en 10 minutos. Él soltó una risita y respondió que la ayudaría, pero que luego tendría que hacerle el amor otra vez. Valeria le advirtió en tono de broma que tendría que despedirlo por llegar tarde, y comentó que parecía disfrutar el hecho de que ella trabajara bajo su mando. También comentó que su esposa la consideraba la secretaria perfecta. No pude evitar preguntarme qué le diría a su esposa, teniendo en cuenta que a ella le parecía odioso y arrogante. Él solo llevaba un par de semanas en la empresa, hasta donde yo recordaba. Él se rió y mencionó que ya le había hablado a su esposa de Valeria, señalando que tenía la misma edad que la madre de su esposa y que pesaba mucho menos. Bromeó diciendo que cuando su esposa viera a Valeria, tendría que despedirla de todas formas. Luego añadió que le había informado a su esposa que estaría buscando casa esa semana y que quizás no estaría en el hotel por un par de días. Valeria volvió con él y compartieron una risa. Se veía impresionante y su jefe se llamaba el señor jefe. Se abrazaron y él le dio un beso lento y apasionado. Sentí la tentación de agarrar un paraguas del perchero y expresar mi desaprobación. Él le sugirió que pasaran la noche siguiente juntos, saliendo a cenar y regresando a las 8 de la noche. Mencionó la posibilidad de enseñarle la cabaña después de hablar con el dueño. Valeria apoyó la idea y le preguntó en tono juguetón qué tipo de tour le gustaría, añadiendo, ¿y si mi esposo regresa antes de tiempo? Su nombre era Jeff. Jeff le tranquilizó, mencionando que yo lo llamaría para organizar que lo recogieran en el aeropuerto, avisándole con un día de antelación. Enfatizó que si no llamaba hoy, no regresaría a casa mañana. Valeria pareció satisfecha y respondió sugiriendo que yo era un calzonazos y que, en el improbable caso de que hubiera algún problema, probablemente él le ofrecería a Jeff una cerveza y me disculparía por cualquier inconveniente. Jeff, a su vez, sugirió que yo parecía un pusilánime y que su esposa se pondría furiosa y podría causarle problemas si la engañaba. Valeria añadió que el miedo mantenía a la mayoría de los hombres a raya, aunque él no parecía tenerle mucho miedo a su esposa la mayor parte del tiempo. Jeff respondió explicando que estaría en serios problemas si la engañaba y que tendría suerte de salvar el pellejo. Añadió que su esposa estaba en Houston, lo que le hacía sentir relativamente seguro. Fue entonces cuando dejé de escuchar mientras salían de la habitación. Mi cara se puso roja y sentí que me subía la presión arterial. No solo mi esposa me había sido infiel, sino que también parecía que le desagradaba. Me senté a contemplar la situación y poco a poco empezó a tomar forma un plan. Recordé que Valeria había mencionado que su nuevo jefe había sido transferido desde la sede de la empresa en Houston. Necesitaba averiguar su nombre, así que hice algunas llamadas telefónicas. Unas cuantas preguntas discretas a la recepcionista en el trabajo de Valeria me proporcionaron rápidamente toda la información que necesitaba. Se llamaba Jeffrey Ross y tenía una esposa y 2 hijos adolescentes. Ella se quedaría en Texas hasta que los niños terminaran el curso escolar y luego se unirían a Jeffrey en Springfield. Él buscaría una casa todas las noches después del trabajo. Busqué el apellido Ross en Houston en el directorio de Internet y encontré a 3 Jeff Rosses en Houston. A la primera llamada me tocó la lotería. Pregunté si era la señora Jeffrey Ross y ella me confirmó, preguntando en qué podía ayudarme. Le pregunté si su esposo trabajaba para la empresa Halifax y me confirmó que sí. Me inventé una identidad diciendo que era Don Watson de Halifax y mencioné que estaba planeando una pequeña fiesta para su esposo Jeff y para ella. Le expliqué que recibirían billetes de ida y vuelta a Springfield como sorpresa para Jeff. Ella respondió positivamente y me preguntó por la fecha del evento. Evité dar una respuesta directa y en su lugar le dije que el evento tendría lugar la noche siguiente. Le proporcioné los detalles del vuelo y le expliqué que la empresa reembolsaría a Jeff los gastos. Hice hincapié en la necesidad de mantenerlo en secreto y ella prometió no revelar la información a nadie. A continuación, empecé a llamar a los amigos y familiares de Valeria para invitarlos a su fiesta sorpresa.
Les informé de que Valeria había recibido un ascenso de su jefe, lo que merecía una celebración. Todos quedaron contentos con la explicación y con la necesidad de mantenerlo en secreto para Valeria. Les pedí que llegaran a nuestra casa a las 7 de la tarde. Para asegurar que la fiesta saliera perfecta, contacté con un restaurante local y encargué comida y bebidas, especificando que lo instalaran en la terraza junto a la sala de estar, al lado de nuestra piscina. Este era un detalle especial, ya que Valeria siempre había querido una fiesta en esa terraza. Dejé instrucciones a los del catering y les expliqué que la casa podría estar vacía cuando llegaran, pero que podían montar todo en la terraza exterior rodeando la casa. Al día siguiente, llegué al aeropuerto con media hora de antelación. Mientras los pasajeros se dirigían a la zona de recogida de equipajes, me acerqué a un par de mujeres que viajaban solas y les pregunté si eran la señora Ross. Mientras hablaba con una de ellas, oí que alguien me llamaba. Se presentó como la señora Ross y me preguntó si estaba allí para recogerla. Me quedé casi sin palabras al verla, parecía una estrella de cine. Me presenté como Ron y le expliqué que mi esposa trabajaba para su marido. Decidí improvisar, ya que parecía un poco desconfiada. En tono de broma, le comenté que a menudo me decían que me había casado con una mujer mayor y más grande, pero le aseguré que era solo porque mi esposa tenía más experiencia y más que amar. Ella lo reflexionó por un momento y luego sonrió, y me sentí aliviado. Recogimos su equipaje y nos dirigimos al aparcamiento. Cuando llegamos a mi casa a las 6:30, le expliqué a la señora Ross que era una fiesta al aire libre en honor a su marido y también para celebrar el cumpleaños de mi esposa. A medida que los invitados empezaron a llegar, los del catering terminaron de montarlo todo y quedé realmente impresionado. Parecía una fiesta de primera categoría y no me había dado cuenta de que se podía organizar todo tan bien. A las 7:30 todos los que había invitado estaban allí. Les pedí que aparcaran detrás de la iglesia, a media calle, para que nuestra entrada estuviera despejada. Les expliqué a todos que me escondería en la sala de estar y que, cuando los homenajeados llegaran a la casa, apagaría las luces del patio. Esa sería la señal para que se pusieran muy callados. Teníamos puertas correderas de cristal que daban a la terraza, y había persianas verticales que se podían ajustar con unas cuerdas. Una cuerda abría las persianas horizontalmente, mientras que otra las separaba. También teníamos cortinas gruesas que usábamos en invierno. Estas cortinas eran lo suficientemente grandes como para que pudiera esconderme detrás. Cuando alcancé las cuerdas de las persianas verticales y el interruptor de la luz en la terraza, unos minutos antes de las 8, vi el coche de Valeria acercándose a la casa. Apagué las luces de la terraza y me oculté tras las cortinas para crear un ambiente tranquilo. La puerta se abrió y pude oír a Valeria y a Jeff riendo. Pensé para mis adentros que era reconfortante saber que se estaban divirtiendo. Jeff, en un tono ligero, expresó sus ganas de tener un rato a solas, mencionando que rara vez tenían un momento para ellos. Ayudó a Valeria a quitarse el vestido, revelando que solo llevaba un tanga. Ambos parecían estar muy animados, y cuando Valeria se quitó juguetonamente el tanga, comentó sobre lo juguetón que era Jeff y él la empujó hacia mi sillón, y su encuentro comenzó. Con cuidado, encendí la luz. Valeria se sobresaltó y exigió una explicación por mi presencia. Su pregunta me pareció un tanto simplista dadas las circunstancias. Con calma, le recordé que esta era mi casa, haciendo hincapié en que mi nombre figuraba en la escritura. Ella expresó sorpresa por mi regreso anticipado, y yo lo reconocí con indiferencia. Jeff murmuró algo sobre tener que irse y tener asuntos que atender. Le ofrecí una copa, lo que pareció sorprender tanto a él como a Valeria. Pude ver que Jeff estaba sopesando la suposición anterior de Valeria de que le ofrecería una cerveza si los pillaba juntos. No pude evitar sonreír al observar su proceso mental. Antes de que Jeff pudiera responder, su esposa entró bruscamente en la sala desde la terraza, agarrando un bolso grande y agitándolo enérgicamente. Su sorpresa lo dejó prácticamente indefenso y acabó a 1,5 metros de donde estaba antes. Acto seguido, la madre y la hermana de Valeria se unieron a la escena. Valeria, todavía sin ropa, recibió una reprimenda de su madre, que le dijo que se vistiera y le sugirió en tono de broma que se planteara una carrera en el entretenimiento para adultos tras la reciente actuación. Valeria estaba demasiado atónita para responder, y cuando encendí la luz del porche, se dio cuenta de que otras 20 personas la estaban mirando. Salí, agarré un poco de ensalada de patatas y alitas, y saqué una lata de cerveza de la nevera. Volví a mi sitio y observé la dificultad que tenía Jeff para sentarse, así como los intentos de Valeria por recuperar la compostura. Era una situación sin duda frustrante, y no pude evitar pensar que yo no era el responsable de aquel desastre. Valeria y Jeff se habían metido a sí mismos y a sus seres queridos en aquella situación incómoda. En última instancia, era mejor que todos supieran la verdad y siguieran adelante. Con el paso del tiempo, la situación se calmó. Un primo de Valeria llevó a la señora Ross al motel,
mientras que otro primo ayudó a Jeff a llegar al coche y lo llevó al motel. La madre de Valeria le preguntó si quería ir con ellos, pero Valeria se negó. Su madre expresó su comprensión por mi probable disgusto y reconoció que Valeria merecía una buena reprimenda, pero creía que ya estaba sufriendo bastante. Entonces se marcharon. Valeria se escondió en el baño y oí cómo se abría la ducha. Nunca había disfrutado tanto de la cerveza y las alitas, sentado a solas y reflexionando sobre los acontecimientos de la noche. Pensé para mis adentros que, una o dos veces en la vida, todo se alinea a la perfección y el plan funciona de verdad. Tras terminar mi ensalada y mis alitas, empecé a recoger. Limpiar después de toda esa gente llevó bastante tiempo. Tuve que guardar las sobras en la nevera y el congelador. Ya era pasada la medianoche cuando me senté a la mesa con la última cerveza de la noche, por fin capaz de relajarme. Valeria entró en la habitación y se sentó enfrente de mí. Le pregunté si era feliz y si eso era lo que quería. Me pregunté por qué la gente empezaba a formarse esas opiniones. Me pregunté si había hecho algo para darles esa impresión, e incluso sugerí que quizás había sido cosa suya. Ella respondió mencionando el incidente en el que me pillaron con mi jefa. Se preguntó si alguien pensaría que eso es lo que hacen las mujeres promiscuas. Valeria expresó su frustración porque no acudía a ella si teníamos algún problema, en lugar de invitar a todo el vecindario. Yo sonreí y le pregunté si teníamos un problema. Ella continuó explicando que nunca había querido ser grosera conmigo y que nunca pensó que yo descubriría lo de mi jefa. Me acusó de haberla herido intencionadamente. Le señalé que organizar una fiesta sorpresa para mi amada esposa en nuestra casa no podía ser peor que ser infiel fuera de nuestro matrimonio. Le sugerí que no mucha gente estaría de acuerdo con su punto de vista. Finalmente, dijo lo que llevaba mucho tiempo esperando oír. Valeria razonó que, si yo hubiera estado más presente, nada de esto habría ocurrido. Afirmó que no le había prestado suficiente atención, lo que la había hecho vulnerable a los avances de Jeff. No pude evitar reírme a carcajadas. Estaba intentando echarme la culpa y que me disculpara por sus propias acciones. Me pareció tan ridícula. Al cerrar la puerta del dormitorio tras de mí y echar el pestillo, una profunda satisfacción me invadió. Mis cadenas se habían roto. Estaba emocionalmente liberado y pronto sería legalmente libre. Anticipaba con impaciencia mi nueva vida. Muy bien, esa ha sido una historia divertida. Ahora pasemos a otra emocionante. Manténganse en sintonía y vamos allá. Saben, ahora mismo debería estar en el trabajo, pero en lugar de eso estoy sorprendentemente tranquilo, sentado a la mesa de la cocina disfrutando de una taza de café recién hecho. Necesitaba esto para calmar mis nervios. Siempre me ha parecido una rutina muy relajante. Solía hacerlo con frecuencia cuando nuestros hijos eran pequeños, me levantaba una hora antes que el resto de la casa solo para saborear la paz y la tranquilidad. Era algo así como una afición. Me llamo Evan Johnson, para ser exactos. He estado felizmente casado durante 25 años, bueno, estaba felizmente casado hasta hace un par de horas. Tenemos 4 hijos y el último se mudó el año pasado. Mi esposa parecía estar luchando con lo que ella llamaba el síndrome del nido vacío. Creo que sí, así que la animé a buscar una afición. Creo que ha encontrado una hace una hora. Segunda historia, no sabía su nombre, ella solo lo llamaba semental, y lo animaba con frases como, hazlo, semental, vamos, cariño. Sé que puedes hacerlo. Era extraño que el aroma de mi café favorito inundando la casa no interrumpiera sus actividades. Normalmente, cuando preparaba café, mi esposa, Adriana, bajaba corriendo, incluso antes de que estuviera listo. Sin embargo, Adriana parecía muy ocupada, lo que quizás explicaba por qué aún no había notado el aroma del café. Hubo más palabras entre ellos. Ella le pidió que le dijera lo mucho mejor que era que su marido, un cobarde, y él respondió, oh, Dios mío, eres mucho mejor. Consideré quitar el seguro a mi arma, pensando que era una medida prudente por si acaso. Después de todo, el novio de mi esposa era policía. ¿Cómo lo sabía? Porque, al llegar antes a casa, su uniforme y el cinturón con el equipo estaban tirados en el suelo de mi sala de estar, junto con toda la ropa de mi esposa. En medio de su apasionado encuentro, sus palabras eran claras, eso es, cariño, hazlo por mí. Más fuerte. Nunca había sentido algo así hasta que llegaste tú, y gracias a Dios que llegaste. El constante chirrido de la cama y el rítmico golpeteo del cabecero contra la pared me dificultaban concentrarme en lo que tenía que hacer. No estaba seguro de cuánto tiempo tenía, pero a juzgar por la duración de sus actividades en lo que solía ser mi dormitorio, un lugar en el que no tenía intención de volver a entrar, parecía que tenía tiempo de sobra. Era evidente para mí que no era su primer encuentro, ya que oí a mi esposa expresar su deseo de que se vieran más a menudo, maldita sea, cariño,
tenemos que encontrar la forma de vernos 2 o 3 veces a la semana en lugar de solo de vez en cuando. Este sentimiento venía de mi amada esposa, o al menos eso creo que dijo. ¿Cómo terminé metido en esta pesadilla? Fue realmente una tontería. Fui al trabajo y olvidé mi maletín. No, en realidad lo dejé en el garaje porque lo había puesto allí para rescatar al gato de debajo del capó de mi coche, y me olvidé del maletín. Atigrado era nuestro segundo gato. Una fría mañana de invierno, hace muchos años, olvidé dar un golpe en el capó antes de arrancar el coche, y ese fue el final de Pelusa, nuestro primer gato. No hay nada como el sonido que hace un gato cuando queda atrapado en una correa de ventilador girando a 1000 revoluciones por minuto, por no mencionar todo el pelo que sale volando. Pelusa no era lo suficientemente listo, y por lo visto yo tampoco. Nunca más vas a dejar que ese debilucho al que llamas tu marido te toque, ¿verdad? No, nunca más me tocará, te lo juro. Mi maletín no era tan importante, así que iba a dejarlo allí, pero tenía que visitar a un cliente que me llevó directamente a mi casa. En fin, giré en mi calle y enseguida vi un coche de policía blanco y negro aparcado delante. Sentí como si alguien me hubiera clavado un puñal en el corazón. Asumí que algo terrible le había pasado a mi devota esposa. Entré en el garaje y casi atropello el nuevo Lexus LS sedán plateado de Adriana. El gnomo de jardín de yeso no tuvo tanta suerte. Ni siquiera cerré la puerta y salí corriendo hacia la casa. Así es como terminé aquí, bebiendo café. Llévame ahora, semental. Hazme sentir bien, Dios mío, nunca he sentido algo tan bueno. Era muy desagradable, y en lugar de café, en realidad quería whisky, pero pensé que aún necesitaría tener la cabeza despejada. Tenía que admitir que sus gritos apasionados eran muy perturbadores, y verlo era aún peor, pero tenía que verlo, aunque solo fuera para conseguir el vídeo y el audio necesarios. Honestamente, verlo retozando en mi cama no era lo más perturbador, lo más desagradable era la humillación verbal que mi esposa me dedicaba. Dios mío, eres mucho mejor que Van. Dámelo todo, cariño. Aparentemente, esto realmente animó a su amante, porque toda la casa empezó a temblar junto con la cama, y sus palabrotas y gruñidos subieron unos decibelios. Déjenme decirles que es un shock cuando tu esposa se acuesta con su amante en tu cama conyugal, y sí, lo hicieron en mi lado. Mi esposa lo estaba cabalgando sin aliento al estilo vaquero y diciéndole a su amante lo mucho que la excitaba. Fue entonces cuando corrí al baño, me incliné sobre el inodoro y vomité mi desayuno. Me sorprendió que ni siquiera lo oyeran ni lo olieran, supongo que estaban profundamente concentrados en sus actividades. Una parte de mí encontraba difícil de creerlo, incluso después de presenciar y oír lo suficiente como para convencer a un jurado de lo que estaba sucediendo, pero mi esposa tenía 50 años, y el tipo con el que se estaba acostando no podía tener más de 30. Estaba en excelente forma, y mi esposa no era rival para él. Puede que no sea un macho man, pero vamos, ¿por qué ir a por la esposa de otro que está en forma? Simplemente no tiene sentido. Pareció prolongarse eternamente, pero después de aproximadamente 90 minutos, de repente se quedó muy callado. Supongo que debieron de tomarse un descanso. Entonces oí a mi esposa preguntar, ¿qué es ese olor? Su novio no respondió, solo la oí exclamar, oh, Dios mío. Hubo mucho jaleo abriendo y cerrando puertas de armarios, cajones de tocador y cestos de la ropa. Supuse que estaban limpiando cualquier evidencia de su aventura. Tomé nota mental de hacerme pruebas de enfermedades venéreas. Me vieron al mismo tiempo, y Adriana se quedó boquiabierta, porque, bueno, ahí estaba yo. Y su amante hizo lo mismo, echó un vistazo a su uniforme y pareció abatido. No está aquí, semental. ¿Qué? Tu arma reglamentaria. Tu jefe se la llevó cuando se fue. Qué considerado. Casi empezó a desaparecer delante de mis ojos, y entonces vi cómo le temblaban los labios de desesperación. Se arrodilló, dejando caer la sábana, y buscó frenéticamente entre el montón de ropa del suelo. También se llevó esto, creo que la llamaba tu arma de lanzamiento. Supongo que lo que realmente le molestó fue que le hubieran quitado el número de serie, esos son como de 5 a 7 años allí mismo. El ex oficial semental Johnson parecía destrozado por esta revelación. Como he dicho, es un tipo considerado. Tuvimos una charla agradable mientras ustedes, tortolitos, estaban ocupados arriba. Adriana echó una rápida mirada por la ventana hacia la calle. Sí, también se llevó el coche patrulla. Tu jefe mencionó que estabas proporcionando seguridad en la obra. Iba a llevarse también tu uniforme, pero pensó que podrías necesitarlo cuando te fueras de aquí. ¿Pero dónde iba a ir? Podrías llamar a tu esposa para que te llevara a casa, pero probablemente no lo harás, está demasiado disgustada por el vídeo que le envié por correo electrónico. Era difícil entender lo que decía, pero tenía algo que ver con su padre, que era el jefe de policía.
¿Cómo pudiste hacerles eso a tus hijos?, me dijo. Me contó cosas sobre ellos. Parece que tienes una familia agradable, a pesar de la situación. En este momento estaba disfrutando un poco, era como tener un pez en el anzuelo y lo estaba recogiendo. Le pediría a mi esposa que te llevara, pero su coche ha sido confiscado. ¿Qué? Adriana soltó un chillido agudo. La policía ha confiscado tu coche, Adriana, porque había un par de onzas de marihuana sin declarar en el asiento delantero. El sargento Mark dijo que normalmente solo pondrían una multa, si es que hacen algo, pero sintió que me debían algo por todos los problemas que me ha causado el departamento de policía. No te preocupes, dijo, probablemente puedas recoger el coche en unos días, después de que hayan hecho todas las pruebas forenses. Oh, Dios mío. En este punto no estaba gritando, era más bien un gemido triste, similar al aullido de un perro solitario a la luna. Bueno, oficial, creo que es hora de que se ponga su uniforme y se vaya. Y así lo hizo. Después de que se fue, mi esposa finalmente recuperó el habla. Por favor, Evan, te amo, no. Significó nada en absoluto, solo fue un rollo o algo así. Oh, hombre, ojalá me hubieras dicho eso antes. Me preocupaba que lo amaras e ibas a divorciarte de mí. Ahora me siento mal, reaccioné de forma exagerada, ¿verdad? Sabes que te amo, por supuesto que te amo, Evan. ¿Por qué ibas a dudar de eso? Bueno, aparte de toda la cosa de la infidelidad, hacer el amor a tu amante en mi lado de la cama y llamarme idiota estúpido cubierto de crayón, hubo algunas otras señales. Oh, cariño, en realidad nunca hice eso, solo eran conversaciones de alcoba para ponernos en ambiente. Espera, has dicho que reaccionaste de forma exagerada, Evan. ¿Qué hiciste? Hasta ahora parecía estar en estado de shock, pero ahora estaba claramente nerviosa y prestando mucha atención. Bueno, lo siento, pero justo cuando pensaba que ya no me amabas, les envié el vídeo a nuestros hijos. Solo quería que vieran quién iba a ser su nuevo papi. Puede que tengas que esperar un poco antes de llamarlos, parecían disgustados por alguna razón. Yo pensaba que se alegrarían por ti. Bueno, eso es lo que hice. Oh, Dios mío, no lo hiciste. Yo solo asentí. Se me olvidaba mencionar una cosa más, pero probablemente ya lo sabes, la esposa de tu amante trabaja en la misma empresa que tú. Creo que mencionó que trabaja como asistente ejecutiva del director general. No te preocupes, le dije que no te despidiera, porque vas a necesitar tu trabajo aunque te trasladen a Little Rock. Cuando hablé con mi abogada, me dijo que, como tú ganas más dinero que yo, me tendrás que pagar una pensión alimenticia durante unos años. Calcula que serán unos $3,000 al mes. Ya sé que la mayoría de los maridos infieles se niegan a aceptar esto, los machitos, pero ese no seré yo. Planeo tomarme un tiempo libre del trabajo e irme de vacaciones a pescar para sobrellevar mi dolor, como dice la canción, señorita de alta mar pescando en el Golfo de México. No estoy muy seguro de por qué la abogada pidió una foto tuya, mencionó algo sobre dársela a tu padre, pero quizás era para tenerla a mano por si alguna gente quería hacer algo malo, o quizás era para ver si alguien más estaba interesado en salir contigo. En cualquier caso, le proporcioné una foto. También compartí una copia del vídeo con tu madre y tu padre y con todos tus compañeros. ¿Por qué fuiste tan cruel, Evan? Bueno, cariño, no estaba intentando ser cruel, solo quería que todo el mundo supiera quién es tu nuevo compañero. Tus amigos de Facebook parecían estar contentos por ti. En este punto, Adriana casi se había desconectado por completo, se sentó en el suelo envuelta en sus sábanas, llorando, negando con la cabeza y murmurando, esto no me puede estar pasando a mí. Muy bien, cariño, es hora de vestirte y preparar tu maleta. Tus padres deberían llegar pronto para recogerte. ¿Recogerme? Bueno, claro, necesitarás un lugar donde quedarte. La casa tendrá que venderse como parte del divorcio. ¿Divorcio? Parece que tienes algunas preguntas, cariño, eso me sorprende. ¿Qué esperabas que pasara cuando me enterara? Bueno, no preveías que te atraparan. ¿Deberíamos seguir teniendo esta conversación inútil durante unos minutos más? Arriba estaba todo en silencio, no pronunció una palabra aparte del sollozo ocasional. ¿Por qué los tramposos siempre lloran cuando los pillan? Es algo terrible. Si que te pillen es tan desagradable, entonces, por favor, no engañes en primer lugar. Unos 10 minutos después, bajó vestida, pero sin su maleta. Evan, cariño, de verdad. Entonces oí el coche de sus padres llegar delante de nuestra casa. Adiós, Adriana. Como siempre, le sostuve la puerta, siendo un caballero. Muy bien, esa ha sido una historia divertida. Ahora vamos a pasar a otra emocionante. Manténganse en sintonía y vamos allá. Esa noche no salió como esperaba. La casa estaba inquietantemente silenciosa y no encontraba a mi esposa Elena ni a nuestros hijos. Elena y yo, Mike Luis,
Llevábamos casados 11 años. Al darme cuenta del silencio, vi una nota sobre la mesa. Mike, lo siento. No puedo decirte esto en persona, pero soy demasiado cobarde para enfrentarme a ti. He conocido a otra persona y me he enamorado. Los niños están conmigo y a salvo. Los papeles del divorcio están en el sobre debajo de esta nota. Como puedes ver, no pido nada. Elena. Naturalmente, mi día y mi vida se fueron a pique en cuestión de segundos. Estuve dando vueltas por la cocina, maldiciendo, revisando los papeles del divorcio, y finalmente, desplomándome en una silla. Elena me dejaba la casa y todo nuestro dinero, llevándose solo ropa para ella y para los niños, junto con sus juguetes. La parte más irritante era la última exigencia. Elena quería que firmara los papeles de adopción de mis hijos, permitiendo que su nueva pareja los adoptara. Parecía algo ya hecho. Al menos, ahora sabía por quién me había dejado, Henry Carsley. Decidí llamar a mi futura ex esposa. La saludé con un seco, «Hola, Elena». Ella respondió con un simple, «Hola, Mike». Procedí a preguntarle sobre su situación, preguntándole, «¿Qué está pasando, Elena?». Elena me explicó que había conocido a otra persona y se había enamorado de él, como había mencionado en su nota. Respondí con escepticismo, expresando mis dudas, «Sí, claro que sí. Nadie deja un matrimonio y se acuesta con un tipo así como así. Solo espero que no haya sido en nuestra cama». Elena me pidió que me abstuviera de maldecir y que actuara de forma civilizada. Después de ducharme y cambiarme de ropa, salí a comer, ya que cocinar no me apetecía con mi estado de ánimo. La comida estaba decente, así que decidí ir a un bar y tomarme un par de copas. Después del día que había soportado, sentí que me lo merecía. El hombre por el que Elena me había dejado era el dueño de la empresa de construcción Carsley. Había hecho algunos trabajos para su empresa en el pasado, pero eso iba a cambiar. Mi amigo Pablo me vio en el bar y comentó mi rara aparición, preguntándome si había conseguido escaparme de mi familia por la noche. Le respondí que era algo parecido y le expliqué que había vuelto a una casa vacía con un paquete de papeles de divorcio. Pablo expresó su sorpresa al enterarse de que Elena se estaba divorciando de mí y comentó que no se lo esperaba. Me hice eco de su sentimiento, diciendo que a mí también me había sorprendido el giro de los acontecimientos. Mencioné que se había mudado con Henry Carsley, y Pablo se quedó asombrado, preguntándome si era el mismo Henry de la empresa de construcción Carsley. Le confirmé que, en efecto, era la misma persona y compartí mi sospecha de que estaba enamorada de él. Pablo me preguntó cuáles eran mis planes, y yo declaré que iba a concederle el divorcio, ya que no quería nada de mí. Le expliqué que había otro formulario que quería que firmara, pero que ya lo había tirado. Con curiosidad, Pablo me preguntó sobre la naturaleza de ese formulario, y le expliqué que quería que le cediera la adopción de los niños, haciendo hincapié en que no iba a suceder. Pablo negó con la cabeza con disgusto e hizo un comentario sobre Carsley, a lo que añadí con aire desafiante que tenía previsto empezar a trabajar para él el lunes, pero que había decidido buscar otro trabajo. Al final, firmé los papeles del divorcio a pesar de los intentos de Elena por persuadirme de lo contrario, y ella acabó por rendirse. Cuando se finalizó el divorcio, Claudia tenía 10 años y Luis 8. Quería vengarme de Carsley, pero no quería acabar en la cárcel por ello. Nunca me presenté a trabajar el lunes, y extrañamente, nadie pareció insistirme al respecto. Parte de mi venganza contra Carsley se produjo sin mi participación. Surgió de mi conversación con Pablo, la noticia se corrió y la mayoría de los contratistas locales se negaron a trabajar con la empresa de construcción Carsley. Vieron cómo me había tratado, así que rechazaron sus proyectos. Aunque Henry encontró otros contratistas, eran de calidad inferior y la calidad del trabajo se resintió. Después de 6 meses, mi divorcio se hizo oficial. 3 meses después, Elena y Henry se casaron. Me ocupé de los niños durante una semana mientras ellos se iban de luna de miel. No lo hice para ayudarles, simplemente pensé que una semana era mejor que el tiempo limitado que tenía los fines de semana. Lo que me molestó fue la pregunta de mi hija Claudia: «Papá, ¿por qué nos mandaste a vivir con mamá y con Henry?». «¿Qué? Yo no os he mandado, vuestra madre os llevó porque ya no me quiere. Si dependiera de mí, os habríais quedado aquí». Respondí, aclarando que no era mi elección y que planeaba hablar con Elena sobre ello. Cuando Elena llegó a recoger a los niños, parecía bronceada y alegre. Le dije a Elena que dejara de mentir y la insté a que les dijera la verdad a los niños. Le advertí que, si no lo hacía ella, lo haría yo. Mencioné que los niños sabían que no le había pedido que se los llevara y que lucharía por la custodia si pudiera. Elena se marchó. Frustrada. La vida como soltero se sentía extraña después de estar casado durante tanto tiempo. Algunos amigos intentaron buscarme citas, pero no tenía ganas de salir. Quería amor, pero no estaba de humor para citas.
Lo que no sabía es que mi vida estaba a punto de cambiar. Mis vecinos eran Gerardo y Emilia, que se habían mudado justo después de que Elena se fuera. Su casa era una buena oferta para ellos, pero necesitaba mucho trabajo. Emilia trabajaba como secretaria y Gerardo era un militar retirado. Nos llevábamos bien y parecían una buena pareja. Siempre que nos cruzábamos, teníamos conversaciones amistosas. La tragedia golpeó cuando Gerardo tuvo una repentina crisis de salud en el trabajo. Los paramédicos y un médico llegaron rápidamente, pero Gerardo fue declarado muerto en el lugar. La autopsia reveló que había muerto por un hematoma subdural. Emilia quedó angustiada y sola. Le ofrecí mi pésame, y como sus padres estaban de vacaciones, la acompañé a casa y nos serví unas copas. La escuché mientras sollozaba y compartía sus planes de futuro. Emilia lloró y se quedó dormida en mi sofá. La tapé con una manta y dormí en una silla por si se despertaba durante la noche. A la mañana siguiente, cuando Emilia se marchaba, Elena estaba dejando a los niños. «Qué bien, no estás perdiendo el tiempo, Mike, venga ya». Elena miró hacia mí y luego se volvió para hablar con los niños. Más tarde ese día, les expliqué por qué Emilia se iba de casa. Claudia parecía triste, y no creo que Luis lo entendiera del todo. Más tarde, Emilia me invitó a asistir al funeral de Gerardo, y lo hice. Afortunadamente, en España las hipotecas están aseguradas, por lo que Emilia no se quedaría sin nada. Esto era de poco consuelo dada su pérdida. Los padres de Emilia regresaron de Europa y hablaron conmigo después del funeral. Les aseguré que cuidaría de Emilia, ya que, aparte de mis compañeros de trabajo, era su único amigo. Me ofrecía ayudar con pequeñas tareas domésticas para mantener su casa en condiciones habitables. La siguiente vez que Elena recogió a los niños, se quedó en el coche, lo cual me pareció bien, ya que no tenía ningún deseo de hablar con ella. Emilia y yo pasamos bastante tiempo juntos, no como pareja, sino como amigos que se apoyaban mutuamente. Aproximadamente un año después, oí a Luis charlando con Emilia en el jardín. Le llamé la atención, diciéndole que no fuera pesado, pero Emilia dijo que no pasaba nada mientras tendía la ropa en el tendedero. Le sugerí a Emilia si le apetecía cenar con nosotros esa noche. Luis quería que Emilia nos acompañara y todos nos echamos a reír. Después de la cena, Emilia me ayudó a preparar la cena y quedó claro que era habilidosa en la cocina. Después de la cena, ayudó con la limpieza y se sentó con nosotros un rato antes de irse a casa. Le di las gracias a Emilia por la cena y por aceptar la invitación. Cuando se fue, Claudia me preguntó con una sonrisa si Emilia era mi novia. Le respondí a Claudia que Emilia era solo una amiga y vecina, aunque en secreto pensaba que sería bonito que fuera mi novia. Me guardé eso para mí. Un domingo por la tarde, Elena recogió a los niños. Sabía que le contarían que Emilia había cenado con nosotros, y tenía razón. La siguiente vez que Elena vino a recoger a los niños, se interesó especialmente por Emilia. Le dije que Emilia era solo una amiga y que lo que yo hiciera no era asunto suyo. Elena mencionó que no había conseguido todo lo que quería. Le respondí que me había dejado por una vida de lujo con él y que podía tener sus propios hijos si quería. Expresé mi firme oposición a que él adoptara a nuestros hijos, haciendo hincapié en que me había quitado a mi esposa y había arruinado nuestro matrimonio. Elena puso morritos y se marchó a casa, pero yo sonreí sabiendo que la había molestado. Aproximadamente un año después, no había visto a Emilia en varias semanas, en parte porque estaba muy ocupado. Mi amigo Pablo estaba cableando una casa para una pareja joven y me pidió que hiciera una oferta para un cableado completo de fontanería. Mi oferta fue aceptada y pasé unas semanas muy ocupado terminando todo. Mientras trabajaba en la casa con Pablo, me mantenía al día con las noticias sobre Carlsberg. Todavía tenía que utilizar a muchos profesionales no locales, ya que la mayoría de los locales se negaban a trabajar para él. Una vez terminados los trabajos en la casa, por fin tuve tiempo para relajarme. Decidí invitar a Emilia a cenar. Ella aceptó y fijamos una hora para el sábado por la noche. Cuando entré detrás de Emilia, me quedé sin aliento. Era una mujer menuda con un corte de pelo pixie. El vestido que llevaba realzaba su figura esbelta, y por primera vez, empecé a sentirme atraído por ella. La cena fue bien y pasamos mucho tiempo hablando de nuestras vidas. Más tarde, esa noche, acompañé a Emilia a su puerta y me expresó su gratitud por una velada maravillosa. Yo sonreí en respuesta. Antes de que pudiera responder, me sorprendió con un beso apasionado que me dejó sin aliento. Después, me sugirió que saliéramos otra vez para ver a dónde nos podía llevar esto y me dio las buenas noches besándome en la mejilla esta vez. Sí que salimos otra vez y esta vez nos llevó a pasar la noche juntos. A pesar de su pequeña estatura, Emilia era increíblemente apasionada y fue una experiencia completamente satisfactoria. A medida que Emilia y yo pasábamos más tiempo juntos, finalmente vendió su casa y se mudó conmigo.
Los niños estaban contentos con mi vida amorosa y estaba claro que informarían a Elena, a la que no le hacía ninguna gracia. Ella no me quería a mí, pero Emilia sí. Un año después de nuestro primer encuentro íntimo, Emilia y yo nos casamos. Cuando los niños informaron a Elena, ella simplemente resopló y se dio la vuelta. Emilia y yo tuvimos 2 hijos propios, Gerardo y Roberto. Mis hijos mayores ya tenían la edad suficiente para visitarnos por su cuenta, lo que redujo mi contacto con Elena. Pasaron los años y un día Claudia anunció su compromiso. Su novio, Josué, le había propuesto matrimonio la noche anterior. Como su padre, me ofrecía ayudar con los gastos de la boda. Claudia explicó que al principio pensaron que no necesitarían ayuda económica, pero Henry se había ofrecido a cubrir los gastos con la condición de que él la llevara al altar. Claudia se negó y Henry retiró su apoyo económico, dejándola disgustada. Estaba frustrado con Carl por sus acciones, y Emilia sugirió utilizar el dinero de la venta de su casa para cubrir los gastos. Yo dudaba, considerando que era su dinero, pero ella insistió y me animó a informarle a Claudia que cubriríamos los gastos. Claudia se puso muy contenta cuando compartí la noticia y establecimos un presupuesto que se ajustaba a todo lo que querían para la boda sin sobrepasarlo. Al día siguiente, Claudia me informó de que Henry estaba furioso y Elena, claramente descontenta. Una tarde, Luis apareció sin anunciarse en nuestro jardín, queriendo irse de casa porque estaba cansado de oír discutir a su madre y a Henry. Emilia preguntó si seguían discutiendo por la boda, pero Luis reveló que era por otra cosa, mencionó que oía sus momentos íntimos y sugirió que a Henry no se le daba muy bien lo de la cama. Nos reímos de la situación y no pude evitar sentir una sensación de satisfacción porque Elena me había dejado por alguien que no podía cumplir con sus responsabilidades cuando importaba. Luis decidió quedarse a dormir en nuestra casa para evitar cualquier conflicto en casa. El día de la boda de Claudia y Josué, Elena no parecía contenta. Claudia le dijo que ella y Henry se sentarían detrás de Emilia y de mí durante la ceremonia. El servicio religioso transcurrió sin problemas. Acepté que Elena se sentara en la mesa principal en el banquete, mientras que Henry se sentaba con Emilia, Roberto, Gerardo y Luis. Después de todos los discursos, los del catering quitaron algunas mesas para dejar espacio para bailar. Josué y Claudia dirigieron el primer baile, y Emilia y yo nos unimos a ellos junto con Elena y Henry. Más tarde nos encontramos en el bar, y Gerardo y Roberto estaban sentados con una de las damas de honor de Claudia y sus hijos. Luis le preguntó a Emilia si quería bailar, y yo le animé a que lo hiciera. Elena aprovechó la oportunidad para acercarse a mí, claramente después de haberse tomado unas copas, y tuve la sensación de que este encuentro no iba a terminar bien. Empezó a comentar sobre Emilia y sobre mí, señalando lo joven que parecía Emilia y cómo no había envejecido a pesar de ser madre de 2 niños. Elena pasó entonces a criticar el aspecto de Emilia, mencionando su peso y su atuendo. Le recordé que estábamos divorciados y que ya no tenía derecho a comentar sobre mi vida. Elena continuó haciendo comentarios despectivos sobre Emilia, y yo defendí a mi esposa, diciéndole a Elena que Emilia era más mujer que ella jamás lo había sido. Incluso insinué mi satisfactoria vida íntima con Emilia. Elena se quedó atónita. Mientras Henry se unía a la conversación. Le señalé a Elena que cuando me dejó, pensó que estaba cambiando a algo mejor, y quizás lo hizo, o quizás no, pero yo había seguido adelante. Tenía mi propia vida, una esposa que me amaba y 4 hijos maravillosos. Me alejé, dejando a Elena y a Henry a su suerte. Emilia y yo bailamos música lenta, y mientras bailábamos, me preguntó sobre la conversación en el bar. Le dije que me besara, prometiéndole explicarlo después. Compartimos un beso, sabiendo que Elena estaba mirando. Después de romper el beso, sonreía Elena, que se dio la vuelta para pedir otra copa. Mientras miraba a Emilia, no pude evitar pensar que, de hecho, había cambiado a algo mejor en mi vida. Tercera historia, esa tarde no salió como esperaba. La casa estaba inquietantemente silenciosa y no encontraba a mi esposa, Elena, ni a nuestros hijos. Elena y yo, Mike y Luis, llevábamos casados 11 años. Al darme cuenta del silencio, vi una nota sobre la mesa. Mike, lo siento. No puedo decirte esto en persona, pero soy demasiado cobarde para enfrentarme a ti. He conocido a otra persona y me he enamorado. Los niños están conmigo y a salvo. Los papeles del divorcio están en el sobre debajo de esta nota. Como ves, no pido nada. Elena. Naturalmente, mi día y mi vida se fueron a pique en cuestión de segundos. Estuve dando vueltas por la cocina, maldiciendo, revisando los papeles del divorcio, y finalmente, desplomándome en una silla. Elena me dejaba la casa y todo nuestro dinero, llevándose solo ropa para ella y los niños, junto con sus juguetes. Lo más irritante era la última exigencia. Elena quería que firmara los papeles de adopción de mis hijos, permitiendo que su nueva pareja los adoptara.
Parecía un hecho consumado. Al menos, ahora sabía por quién me había dejado, Henry Carsley. Decidí llamar a mi futura ex esposa. La saludé con un seco, ¿qué pasa, Elena? Ella respondió con un simple, hola, Mike. Procedí a preguntarle sobre su situación, preguntándole, ¿qué está pasando? Elena me explicó que había conocido a otra persona y se había enamorado de él, como había mencionado en su nota. Respondí con escepticismo, expresando mis dudas, sí, claro, ¿cómo no? Nadie deja un matrimonio y se acuesta con otro así, por así. Espero que al menos no fuera en nuestra cama. Elena me pidió que dejara de maldecir y que me comportara civilizadamente. Después de ducharme y cambiarme de ropa, salí a cenar, ya que cocinar no me apetecía con el estado de ánimo que tenía. La comida era aceptable, así que decidí ir a un bar y tomarme un par de copas. Después del día que había soportado, sentí que me lo debía. El hombre por el que Elena me había dejado era el dueño de la empresa de construcción Carsley. Había hecho algunos trabajos para su empresa en el pasado, pero eso estaba a punto de cambiar. Mi amigo Pablo me vio en el bar y comentó mi rara aparición, preguntándome si había conseguido escapar de mi familia por la noche. Le respondí que era algo parecido y le expliqué que había regresado a una casa vacía con un paquete de papeles de divorcio. Pablo se sorprendió al saber que Elena se divorciaba de mí y comentó que no se lo esperaba. Yo le hice eco, diciendo que yo también me había quedado de piedra por cómo habían cambiado las cosas. Le mencioné que se había mudado con Henry Carsley, y Pablo se asombró, preguntando si era el mismo Henry de Carsley Construcciones. Le confirmé que sí. En efecto, la misma persona, y compartí mi sospecha de que estaba enamorada de él. Pablo me preguntó cuáles eran mis planes, y le declaré que iba a darle el divorcio, ya que ella no quería nada de mí. Le expliqué que había otro formulario que quería que firmara, pero ya lo había tirado. Con curiosidad, Pablo me preguntó sobre la naturaleza de ese formulario, y le expliqué que quería que le diera los niños en adopción, haciendo hincapié en que eso no iba a ocurrir. Pablo negó con la cabeza con disgusto e hizo un comentario sobre Carsley, a lo que añadí con tono desafiante que yo tenía previsto empezar a trabajar para él el lunes, pero que había decidido buscar otro trabajo. Al final, firmé los papeles del divorcio, a pesar de los intentos de Elena por persuadirme de lo contrario, y ella finalmente se rindió. Cuando el divorcio se hizo efectivo, Claudia tenía 10 años y Luis, 8. Quería vengarme de Carsley, pero no quería acabar en la cárcel por ello. Nunca me presenté a trabajar el lunes, y extrañamente, nadie pareció insistirme al respecto. Parte de mi venganza contra Carsley se produjo sin mi participación, surgió de mi conversación con Pablo, la noticia corrió como la pólvora, y la mayoría de los contratistas locales se negaron a trabajar con Carsley Construcciones. Vieron cómo me había tratado, así que rechazaron sus proyectos. Henry tuvo que buscar otros contratistas, pero eran de peor calidad y el trabajo se resintió. A los 6 meses, mi divorcio fue oficial. 3 meses después, Elena y Henry se casaron. Yo cuidé de los niños durante una semana, mientras ellos se fueron de luna de miel. No lo hice para ayudarles, sino porque una semana era mejor que el tiempo limitado que tenía los fines de semana. Lo que me molestó fue la pregunta de mi hija Claudia, papá, ¿por qué nos enviaste a vivir con mamá y con Henry? ¿Qué? Yo no os envié. Vuestra madre os llevó, porque ya no me quiere. Si por mí fuera, os habríais quedado aquí. Respondí, dejando claro que no era mi decisión y que pensaba hablar de eso con Elena. Cuando Elena llegó a recoger a los niños, parecía bronceada y alegre. Le dije a Elena que dejara de mentir y la insté a que les dijera la verdad a los niños. Le advertí que, si no lo hacía, lo haría yo. Mencioné que los niños sabían que yo no le había pedido que se los llevara, y que lucharía por la custodia si podía. Elena se marchó frustrada. La vida de soltero se sintió extraña después de haber estado casado durante tanto tiempo. Algunos amigos intentaron buscarme citas, pero no tenía ganas de salir. Quería amor, pero no estaba de humor para citas. Poco sabía que mi vida estaba a punto de cambiar. Mis vecinos eran Gerardo y Emilia, que se habían mudado justo después de que Elena se fuera. Su casa era una buena oferta, pero necesitaba mucho trabajo. Emilia trabajaba como secretaria y Gerardo era un militar retirado. Nos llevábamos bien y parecían una pareja agradable. Siempre que nos cruzábamos, teníamos conversaciones amistosas. La tragedia llegó cuando Gerardo sufrió una repentina crisis de salud en el trabajo. Los paramédicos y un médico llegaron rápidamente, pero Gerardo fue declarado muerto en el acto. La autopsia reveló que había fallecido a causa de un hematoma subdural. Emilia quedó desconsolada y sola. Le ofrecí mis condolencias, y como sus padres estaban de vacaciones, la acompañé a casa y nos serví unas copas. La escuché mientras sollozaba y me contó sus planes de futuro.
Emilia lloró y se quedó dormida en mi sofá. La cubrí con una manta y dormí en una silla por si se despertaba durante la noche. A la mañana siguiente, cuando Emilia se iba, Elena dejó a los niños. «Qué bien, no pierdes el tiempo, Mike. Venga, Elena. La pobre mujer acaba de perder a su marido». Elena me lanzó una mirada fulminante y luego se volvió para hablar con los niños. Más tarde ese día, les expliqué a los niños por qué Emilia se iba de la casa. Claudia parecía triste, y no creo que Luis lo entendiera del todo. Más tarde, Emilia me invitó a asistir al funeral de Gerardo, y así lo hice. Afortunadamente, en Reino Unido los créditos hipotecarios están asegurados, así que Emilia no se quedaría sin nada. Esto era un consuelo escaso, dada su pérdida. Los padres de Emilia regresaron de Europa y hablaron conmigo después del funeral. Les aseguré que cuidaría de Emilia, ya que, aparte de mis compañeros de trabajo, era su única amiga. Me ofrecía ayudarla con pequeñas tareas domésticas para mantener su casa habitable. La próxima vez que Elena recogió a los niños, se quedó en el coche, lo cual me pareció bien, ya que no tenía ningún deseo de hablar con ella. Emilia y yo pasamos bastante tiempo juntos, no como pareja, sino como amigos, apoyándonos el uno al otro. Aproximadamente un año después, oí a Luis charlando con Emilia en el jardín. Le llamé la atención, diciéndole que no fuera pesado, pero Emilia dijo que no pasaba nada mientras tendía la ropa en el tendedero. Le sugerí a Emilia que si le apetecía cenar con nosotros esa noche. Luis quería que Emilia nos acompañara, y todos nos echamos a reír. Después de la cena, Emilia me ayudó a preparar la cena, y quedó claro que era muy buena en la cocina. Después de la cena, ayudó a limpiar y se quedó con nosotros un rato antes de irse a casa. Le di las gracias a Emilia por la cena y por aceptar la invitación. Al marcharse, Claudia me preguntó con una sonrisa si Emilia era mi novia. Le respondí a Claudia que Emilia era solo una amiga y vecina, aunque en secreto pensaba que sería bonito que fuera mi novia. Me guardé eso para mí, lejos de los niños. Un domingo por la tarde, Elena recogió a los niños. Sabía que le contarían que Emilia había cenado con nosotros, y tenía razón. La próxima vez que Elena vino a recoger a los niños, se interesó especialmente por Emilia. Le dije que Emilia era solo una amiga y que lo que yo hiciera no era asunto suyo. Elena mencionó que no había conseguido todo lo que quería. Le respondí que me había dejado por una vida de lujo con él y que podía tener sus propios hijos si quería. Expresé mi firme oposición a que él adoptara a nuestros hijos, haciendo hincapié en que me había quitado a mi esposa y había arruinado nuestro matrimonio. Elena hizo un puchero y se fue a casa, pero yo sonreí, sabiendo que la había molestado. Aproximadamente un año después, no había visto a Emilia en varias semanas, en parte porque estaba muy ocupado. Mi amigo Pablo estaba rehaciendo la instalación eléctrica de una casa para una pareja joven y me pidió que le hiciera una oferta para rehacer por completo la fontanería. Mi oferta fue aceptada, y pasé unas semanas muy ocupado terminando todo. Mientras trabajaba en la casa con Pablo, él me mantenía al día de las noticias sobre Karlsruhe. Aún tenía que utilizar a muchos profesionales de fuera de la zona, ya que la mayoría de los de la zona se negaban a trabajar para él. Una vez terminadas las obras de la casa, por fin tuve tiempo para relajarme. Decidí invitar a Emilia a cenar. Ella aceptó, y quedamos para el sábado por la noche. Cuando entré por detrás de Emilia, me quedé sin aliento. Era una mujer menuda, con un corte de pelo, pixie. El vestido que llevaba realzaba su esbelta figura, y por primera vez, empecé a sentirme atraído por ella. La cena fue bien y pasamos mucho tiempo hablando de nuestras vidas. Más tarde, esa noche, acompañé a Emilia a su puerta, y ella me expresó su agradecimiento por una velada maravillosa. Yo sonreí en respuesta, y antes de que pudiera contestar, me sorprendió con un beso apasionado que me dejó sin aliento. Después, me sugirió que saliéramos otra vez para ver a dónde nos podía llevar aquello, y me dio las buenas noches besándome en la mejilla esta vez. Sí, salimos otra vez, y esta vez nos llevó a pasar la noche juntos. A pesar de su pequeña estatura, Emilia era increíblemente apasionada, y fue una experiencia completamente satisfactoria. A medida que Emilia y yo pasábamos más tiempo juntos, ella finalmente vendió su casa y se mudó conmigo. A los niños les agradó mi vida sentimental, y estaba claro que se lo comunicarían a Elena, a quien no le hacía ninguna gracia. Ella no me quería a mí, pero Emilia sí. Un año después de nuestro primer encuentro íntimo, Emilia y yo nos casamos. Cuando los niños se lo contaron a Elena, ella simplemente resopló y se marchó. Emilia y yo tuvimos 2 hijos propios, Gerardo y Roberto. Mis hijos mayores ya tenían la edad suficiente para visitarnos por su cuenta, lo que redujo mi contacto con Elena. Pasaron los años, y un día Claudia anunció su compromiso. Su novio, Josué, le había propuesto matrimonio la noche anterior. Como su padre,
Me ofrecí a ayudar con los gastos de la boda. Claudia explicó que al principio pensaron que no necesitarían ayuda económica, pero Henry se había ofrecido cubrir los costes con la condición de que la llevara al altar. Claudia se negó, y Henry retiró su apoyo económico, dejándola disgustada. Yo estaba frustrado con Carl por sus acciones, y Emilia sugirió utilizar el dinero de la venta de su casa para cubrir los gastos. Dudé, considerando que era su dinero, pero ella insistió y me animó a informar a Claudia de que nosotros cubriríamos los gastos. Claudia se puso muy contenta cuando le conté la noticia y establecimos un presupuesto que se ajustaba a todo lo que querían para la boda, sin rebasarlo. Al día siguiente, Claudia me informó de que Henry estaba furioso y Elena, claramente, no estaba contenta. Una tarde, Luis apareció sin avisar en nuestro jardín, queriendo irse de casa porque estaba cansado de oír discutir a su madre y a Henry. Emilia preguntó si todavía discutían por la boda, pero Luis reveló que era otra cosa, mencionó que había oído sus momentos íntimos, e insinuó que a Henry no se le daba muy bien lo de la cama. Nos echamos a reír de la situación y no pude evitar sentir una sensación de satisfacción porque Elena me había dejado por alguien que no podía cumplir sus responsabilidades cuando importaba. Luis decidió quedarse a dormir en nuestra casa para evitar conflictos en casa. El día de la boda de Claudia y Josué, Elena no parecía contenta. Claudia le dijo que ella y Henry se sentarían detrás de Emilia y de mí durante la ceremonia. El servicio religioso transcurrió sin problemas. Accedí a que Elena se sentara en la mesa principal del banquete, mientras que Henry se sentaba con Emilia, Roberto, Gerardo y Luis. Después de todos los discursos, los del catering retiraron algunas mesas para dejar espacio para el baile. Josué y Claudia lideraron el primer baile, y Emilia y yo nos unimos a ellos, junto con Elena y Henry. Más tarde, nos encontramos en el bar, y Gerardo y Roberto estaban sentados con una de las damas de honor de Claudia y sus hijos. Luis le preguntó a Emilia si quería bailar, y yo le animé a que lo hiciera. Elena aprovechó la ocasión para acercarse a mí, claramente, había bebido unas cuantas copas y tuve la sensación de que ese encuentro no iba a terminar bien. Comenzó a hacer comentarios sobre Emilia y sobre mí, señalando lo joven que parecía Emilia y cómo no había envejecido a pesar de ser madre de 2 hijos. Elena prosiguió criticando el aspecto de Emilia, mencionando su peso y su atuendo. Le recordé que estábamos divorciados y que ya no tenía derecho a comentar sobre mi vida. Elena continuó haciendo comentarios despectivos sobre Emilia, y yo defendí a mi esposa, diciéndole a Elena que Emilia era más mujer que ella jamás lo había sido. Incluso insinué mi satisfactoria vida íntima con Emilia. Elena se quedó estupefacta, justo cuando Henry se unió a la conversación. Le señalé a Elena que, cuando me dejó, pensó que estaba cambiando a algo mejor, y quizás lo hizo, o quizás no, pero yo había seguido adelante. Tenía mi propia vida, una esposa que me amaba, y 4 hijos maravillosos. Me alejé, dejando a Elena y a Henry con sus propios asuntos. Emilia y yo bailamos música lenta, y mientras bailábamos, me preguntó sobre el intercambio en el bar. Le dije que me besara, prometiéndole que se lo explicaría después. Compartimos un beso, sabiendo que Elena nos estaba mirando. Después de romper el beso, sonreía Elena, que se dio la vuelta para pedir otra copa. Mientras miraba a Emilia, no pude evitar pensar que, en efecto, había cambiado a algo mejor en mi vida.